En muchas oportunidades nos hemos preguntado eh, cómo ayudar a otra persona, cómo ayudar a alguien que está caído, que está desalentado, que está desanimado, cómo ayudarlo. Y en este sermón, perteneciente a la Iglesia Evangélica Bautista de Barrio Norte, correspondiente al último domingo precisamente del mes de abril que estamos cursando, yo quisiera hablar un poquitito acerca de eso, de ese cómo. Ahora, vemos que el apóstol Pablo nos dice, si ves a tu hermano que ha cometido algún error, ve y anímalo con espíritu de mansedumbre, restáuralo con espíritu de mansedumbre. Ahora nos preguntamos, ¿y cómo restaurarlo? ¿Y qué hacer? ¿Cómo es el método? Y a mí se me ocurrió que la Biblia nos muestra un método, y es el método de Jesús como terapeuta. Jesús, allí en el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas, aparece como terapeuta y restaura a dos caminantes, los caminantes de Maús, que están verdaderamente desanimados, que no tienen fe, que han perdido la fe. ¿Y cómo actúa Jesús allí como terapeuta? Porque si nosotros podemos captar cómo actúa Jesús allí como terapeuta, nosotros podemos también seguir los mismos pasos de Jesús para ayudar a otras personas a ser restauradas. Entonces la utilidad de este mensaje consistirá en que vos y yo podamos, así como nos muestra Jesús y siguiendo el modelo de Jesús, ayudar a otros para que sean restaurados. Y yo quisiera que leyéramos juntos este pasaje que se encuentra en el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas, desde el versículo 13. Y dice así: He aquí, aquel mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí de todas estas cosas que habían acontecido. Estas dos personas, estos dos discípulos de Jesús, se iban de Jerusalén a Emaús. Se iban en una ocasión muy especial, la ocasión en que Jesús había sido crucificado precisamente en una Pascua judía. Estos habían depositado su esperanza en Jesús, pero ahora se volvían a Emaús, 11 kilómetros, y conversaban obviamente entre sí de todas las cosas que habían acontecido. ¿De qué conversamos nosotros? Nosotros solemos conversar de aquellas cosas que están en nuestra cabeza, que pasan por nuestra mente, que nos preocupan, que nos han impactado, que nos han impresionado. Bueno, de eso conversaban ellos. Y aquí comenzamos a ver cómo se introduce Jesús, que ha resucitado y que vive, cómo se introduce Jesús en el camino de ellos. Y la primera cosa que yo quiero decirles que debemos hacer nosotros como terapeutas de nuestros hermanos, como restauradores de nuestros hermanos, como ayudadores de nuestros hermanos, es acercarnos a ellos, es tratar de buscar comunión con ellos. Fíjense lo que dice nuestro texto. Dice: y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Caminar con ellos es estar al lado de las personas en distintas ocasiones. Si una persona está enferma, nosotros le hacemos un llamado telefónico, nos acercamos y caminamos con él o con ella. Si nosotros vemos a un hermano que está cabizbajo, que está pasando algún problema, y cuando lo encontramos en el hall de la iglesia, le preguntamos: ¿cómo andás, hermano? Contame, ¿cómo están tus cosas? Bueno, nos acercamos y caminamos con ellos. La primera cosa es establecer comunión con la persona.
Si vos no establecés comunión con la persona, difícilmente el otro pueda abrirse a vos. No se va a abrir, va a quedar cerrado, encerrado en su problema, rumiando su problema, angustiándose con su problema. Y dice entonces que los ojos de ellos estaban velados, de manera que no lo reconocían que era Jesús. El aspecto de Jesús había cambiado ligeramente, pero su identidad se mantenía. Sin embargo, los ojos de ellos estaban cerrados. Cuando nuestros ojos están cerrados, no podemos ver muchas cosas que pasan a nuestro alrededor y no podemos reconocer la realidad tal cual es. Y él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. El segundo paso es el servicio que nosotros realizamos cuando restauramos a un hermano. Cuando lo restauramos, obviamente, con la ayuda de Dios, porque por nosotros mismos no podríamos restaurar a nadie. Pero fíjense lo que hace Jesús. ¿Qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros? ¿Qué hace? Pregunta, hace una pregunta. Todo se dispara con una pregunta. Lo primero que hace un terapeuta es, en esta acción de servicio, preguntar. Entonces ellos se detuvieron, dice el texto, con semblante triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han sucedido en estos días? Entonces él les dijo, como haciéndose el desentendido: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron las referentes a Jesús Nazareno, y siguen entonces hablando. Qué interesante que es la acción de un terapeuta. Un terapeuta que trabaja al modo de Jesús, pregunta y vuelve a preguntar. ¿Por qué discuten? ¿Qué les está pasando? Por las cosas que han pasado. ¿Y qué cosas? Obviamente que Jesús sabía qué cosas eran, pero Jesús les facilita que ellos hagan catarsis, que ellos puedan descargarse, que ellos puedan hablar. Porque en ese decir que ellos dicen va a aflorar una verdad muy importante. La verdad fluye en medio de las palabras del otro. Y fíjense ustedes que ellos dicen las referentes a Jesús Nazareno, que fue un varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él iba a redimir a Israel. Miren ustedes, aquí aparece la primera cuestión. Estos hombres van camino a Emaús. Van camino a Emaús con una gran tristeza. Van camino a Emaús con una gran desesperanza. Nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Ellos esperaban que él iba a liberar a Israel, que este varón profeta llamado Jesús, poderoso en obra y en palabra, iba a liberar a Israel. Pero Jesús muere en la cruz y el escenario de esa obra parece cerrarse con un telón oscuro que los deja sin esperanza, que los deja sin aliento. Nosotros esperábamos la nostalgia, la tristeza, las desilusiones, las esperanzas fallidas. Nosotros esperábamos que él iba a redimir a Israel. Pero hay algo más, debajo de la desilusión de estos hombres. Por debajo de la desilusión de estos hombres yace algo más. Dice, pero además de todo esto, este es el tercer día que estas cosas acontecieron. Interesante la mención del tercer día, porque Jesús había anticipado, destruid este templo y al tercer día lo reedificaré, refiriéndose a su propio cuerpo. La idea de la resurrección al tercer día estaba como flotando en el ambiente. Pero sigue diciendo, y también algunas mujeres de entre nosotros
nos asombraron. Y la palabra es, nos sacaron de las casillas, nos sacaron de nuestras estructuras, nos descolocaron. Pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Hermanos, por debajo de la desilusión está la duda. Está la duda. Fíjense, nosotros tenemos que saber escuchar las cosas. Primero hay una profunda desilusión, pero ahora hay algo más. Hay un conflicto entre ellos. Por eso discutían, por eso hablaban entre sí. Porque la duda aparece. Unas mujeres dieron este anuncio que el sepulcro estaba vacío, que él resucitó. Nos descolocaron, nos asombraron, nos irritaron, nos sacaron de las casillas, dudamos, no sabemos qué pensar. Y entonces sigue diciendo el texto, dice, algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Muy probablemente, debajo de la duda, subyace la incredulidad. Y este es el punto en el que Jesús actúa como terapeuta. Fíjense ustedes, la primera cosa se acerca a ellos, tiene comunión. La segunda cosa les brinda un servicio, preguntándoles, escuchándolos, volviendo a preguntarles, descifrando sus sentimientos. Why not? Un pastoralista decía, el consejero pastoral tiene 3 cosas que hacer: escuchar, escuchar y escuchar. Jesús escucha lo que dicen y escucha no solamente lo que quieren decir, sino lo que dicen sin querer. Capta los sentimientos y las emociones que están atrás. Y entonces ahora viene el tercer paso en este método de restauración que utiliza Jesús. Y el tercer paso es clarísimo. Jesús confronta. Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ahí está. La incredulidad, la insensatez y la tardanza de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Y acá entonces Jesús empieza a enseñarles. Acá aparece el testimonio que da Jesús. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y entonces, comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. ¡Qué maravilla! Suponemos que la tarde iba declinando, que la noche se acentuaba sobre los pasos de los caminantes, que el frío comenzaba a calar sus huesos, pero paralelamente un cierto calor comenzaba a hacerlos arder, mientras una a una, y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, las palabras de Jesús les iban esclareciendo el camino, los iban sacando de la desesperanza, los iban sacando de la incredulidad. No era necesario que todo esto aconteciera, que Él padeciera para que entrara en su gloria. Y entonces una a una les explicaba las Escrituras y todo lo que las Escrituras de Él decían. Mis hermanos, la tercera cosa que debe hacer un terapeuta no solamente es buscar la comunión, no solamente es escuchar, ahora es confrontar y enseñar. Yo me acuerdo que en una ocasión un hermano
me decía, yo estoy sin trabajo y la verdad ya estoy cansado de buscar, bajé los brazos y no voy a buscar más. Pastor, no voy a buscar más. Estaba completamente desesperanzado. Hablamos un poco, le marqué algunas cosas y después leímos un texto. Ese texto en que Pedro y algunos de sus compañeros estaban muy desesperanzados porque habían estado toda una noche sin pescar. Y Jesús se apareció en la orilla del mar de Galilea y les dijo, vayan hacia adentro con su barca y arrojen la red a la derecha. Maestro, hemos estado toda la noche pescando infructuosamente, pero en tu nombre haremos lo que nos dices. Y así lo hicieron, y hicieron tal como Jesús dijo, y fueron y sacaron unas redes repletas de peces. Yo le dije, hermano, ¿estás orando para que Dios te guíe? ¿A dónde tenés que ir? ¿Qué puerta tenés que tocar? ¿A dónde tenés que mandar tu currículum? ¿Lo estás haciendo? Bueno, vamos ahora a arrodillarnos y hacerlo juntos. Hermanos, quiero decirles que a las 2 semanas viene el hermano y me dice, pastor, está solucionado el problema, conseguí trabajo. ¿Qué cambió? Cambió la actitud de él, cambió su actitud, cambió su disposición, cambió su comunión con Dios. Comenzó a consultar a Dios y Dios les dio las directivas. ¿Creemos en esto? ¿Creemos que Dios nos da las directivas? Bueno, fíjense, el frío del ambiente se disipa con el calor de las palabras de Jesús. Las sombras comienzan a llenarse de luz por las palabras de Jesús. Y se acercaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Hizo un gesto como que iba más lejos. Pero ellos le instaron diciendo, quédate con nosotros porque está atardeciendo, porque el sol declina ya. Hay un hermoso himno que dice, quédate aquí, que el sol declina ya. La noche da temor, Señor, quédate aquí. Y el día ya ha declinado. Señor, si con un poco de tu luz nos has hecho tan bien en el camino, cuánto mayor será en la intimidad del hogar. Señor, si con un poco de tu luz has iluminado nuestra vida, ¿cuánto será en la comunión del hogar? Quédate con nosotros, quédate aquí, Señor, que el sol declina ya. Quédate aquí, quédate aquí. Y entonces dice la palabra, y entró a quedarse con ellos. Y sucedió, y este es el cuarto paso, fíjense, primeramente tenemos que se acercó y buscó la comunión, luego preguntó, escuchó atentamente, fue al meollo de la situación. En tercer lugar, confrontó, mostró las escrituras, enseñó. Y ahora entonces dice que al sentarse a la mesa con ellos tomó pan y lo bendijo y partiéndole les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él se desapareció de la presencia de ellos. Acá tenemos un cuarto paso, la liturgia. La liturgia de partir el pan. Están en la intimidad de la mesa en Emaús. Y Jesús va a partir el pan con ellos, así como tantas veces lo había hecho durante su vida terrenal. Y allí lo reconocieron. Y allí lo reconocieron. Y allí le fueron abiertos los ojos. Es el Señor. Es el Señor que está con nosotros. Es cierto lo que han dicho las mujeres. Es cierto lo que han dicho los discípulos. Es verdad. Y entonces se dicen,
¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Pero claro que ardía el corazón. Pero hermanos, qué interesante que es esto. Una conversación pastoral, un momento de restauración de un hermano, no puede quedar sin un momento litúrgico, sin un momento en el que, además de escuchar, además de hablar y de confrontar con la palabra, además de decir aquellas cosas que el Espíritu Santo pone en tu corazón, hay que realizar un acto litúrgico, hay que orar con la persona, hay que orar con la persona. Miren, hermanos, yo quiero comentarles que en una conversación pastoral, bueno, iba todo muy bien. La persona me planteó sus problemas, sus conflictos. Yo le hablé desde la palabra de Dios, le hablé con palabras que el Espíritu puso en mi corazón. Pero después le dije, vamos a orar. Y mientras orábamos, esta persona comenzó a llorar y a llorar inconteniblemente. Su alma se estaba derramando en la presencia del Señor. Y terminó abrazándome. Fue un momento muy importante. Hermanos, esto no lo hacemos con un terapeuta que nos acuesta en un diván. Esto no lo hacemos con un terapeuta que nos escucha cara a cara. Pero esto lo hacemos con un terapeuta cristiano, con un hermano en la fe, cualquiera que sea, con el cual queremos hablar. Tenemos que orar. Tenemos que orar. Si se da la ocasión y algo ha ocurrido antes, tenemos que compartir con él la cena del Señor. Tenemos que realizar un acto en el cual la comunión con Dios se hace más viva y más presente. Acá Jesús parte el pan con ellos y los ojos les son abiertos y los reconocen y entienden cómo ardía su corazón mientras Él les hablaba en el camino y les abría las Escrituras. Y entonces, después de la comunión, después del servicio que realiza Jesús preguntando y escuchando atentamente y entendiendo el meollo del problema de la otra persona, después de abrir las Escrituras y aclararle las cosas y darle luz y darle calor y darle vida a través de la palabra de Dios, después entonces de compartir la mesa con ellos, de compartir la cena con ellos, entonces al reconocerlo como el Señor, Él desaparece de sus ojos porque ellos deben acostumbrarse ahora a la presencia no física, sino espiritual de Jesús. Pero entonces hay un quinto elemento en la restauración de aquellas personas que están caídas y desalentadas. Dice, y levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían, en verdad que el Señor ha resucitado, y se le apareció a Simón, y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Qué hacen estas personas restauradas? Se levantan en medio de la noche. ¿Pero cómo? ¿No había declinado el día? ¿No había oscuridad? Ya no importaba la oscuridad, porque el día más oscuro se llena de luz cuando Jesús ha resucitado. Y cuando ya no vas más camino hacia Emaús, sumido en la desesperanza, cuando vas ahora camino a Jerusalén, sumido en la alegría, embargado de la felicidad y de la convicción de haber tenido un encuentro con Cristo. Y entonces
estos que estaban caídos, desanimados, desalentados, incrédulos, ahora van a Jerusalén. Ustedes fíjense que hacen el mismo camino en dos direcciones. La primera dirección es de Jerusalén a Emaús. Hacia Emaús van desesperanzados. Ahora vuelven en plena noche de Emaús a Jerusalén, llenos de alegría, llenos de esperanza. Ya no hay frío, el calor del Espíritu del que vive y del que reina ha embargado sus corazones. Ya no hay sombras, la luz de Cristo y su palabra y su presencia han llenado todo de luz. El paisaje es el mismo, pero el paisaje es completamente distinto, porque Él vive, reinaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Y entonces se acercan a los 11 y dan testimonio y dicen que Él ha resucitado. Y una persona no es restaurada hasta tanto se une a la congregación y da testimonio y sirve al Señor. Y ahí concluye el proceso de su restauración, porque esa persona se convierte en un testigo que va a la vez a ayudar a restaurar a otros y a acercar a otros al Señor Jesucristo. Mis hermanos, 5 pasos. Buscar la comunión con el que está caído. Acercarse y preguntar, y volver a preguntar, y escuchar atentamente, y llegar al meollo del problema de la persona. Tercero, confrontarlo con las Escrituras, darle esas palabras que la persona necesita para ser restaurada desde la palabra de Dios y por la obra del Espíritu Santo. Luego, orar con esa persona, arrodillarse con ella. Y por último, que la persona, habiendo experimentado un cambio, pueda integrarse a la comunidad de la fe para dar testimonio de Jesús y para decir, Él vive, Él ha resucitado. Este relato es como una parábola de la vida. La vida se puede caminar en 2 direcciones. En la dirección hacia Emaús, lleno de desesperanza, con un sentimiento de fracaso, con temores, con incredulidad, o la vida se puede caminar hacia Jerusalén, habiéndose encontrado con Cristo en la intimidad del hogar, en la intimidad del corazón, en la intimidad de la oración, en la intimidad de la entrega, habiendo experimentado su bendita presencia salvadora y restauradora. Y entonces caminar el mismo camino de la vida, pasar por los mismos lugares de siempre, pero con un sentir de alegría, de luz, de vida, de calor, de vitalidad, porque el corazón arde cuando Cristo está en cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga y que el corazón arda por haberte encontrado con Jesús. Vamos a orar. Señor, yo te quiero dar gracias por este momento, por este relato hermoso. Quiero pedirte que si alguien que está escuchando esta palabra se encuentra desanimado, se encuentra dubitativo, se encuentra atravesando momentos de falta de fe, Señor, que realmente pueda buscarte en las Escrituras, pueda hablar con un hermano, pueda orar con alguien y pueda volver a buscar y a experimentar tu presencia para sentirse un testigo más tuyo en comunión con la iglesia. También quiero pedirte, Señor, que nos hagas a nosotros terapeutas al modo de Jesús, que nos acerquemos al necesitado, que le preguntemos, que lo escuchemos con atención, que tratemos de ver cuál es el problema, que a partir de ese problema podamos
leerle una palabra, clarificarle con aquellas palabras que vienen de ti para que él pueda recibir la luz y el calor que necesita. Y Señor, que podamos orar con él, que podamos buscar tu presencia y que podamos aún gozarnos cuando vuelve a la comunidad de la fe y es testigo tuyo y te sirve. Señor, ayúdanos a realizar este ministerio. En el nombre de Jesús. Amén.